¿Cuándo sospechamos una hepatitis? Bueno, entonces en todo niño, cuando nos contactan que hay un niño en contacto con un adulto, se detecta un foco de un adulto bacilífero, eh, todo ese niño puede estar, puede tener riesgo de enfermarse con una tuberculosis. En un paciente que tenga impregnación, síndrome de impregnación, que se llama que fiebre prolongada, disminución del apetito, sudoración nocturna, astenia, hemoptisis. Cuando hay una respuesta, cuando un chico tiene un cuadro respiratorio persistente, que no hay respuesta al tratamiento, y tiene una radiografía sugestiva de tuberculosis. Es un chico que por ahí puede tener bronquiolitis recurrentes todos los meses, y que por ahí le damos el tratamiento, está con tratamiento preventivo, y le hacemos una radiografía y nos va a dar afectación ganglionar, puede ser, que es lo más frecuente. Eh, y bueno, y ahí tenemos que estudiarlo al paciente y ver, indagar, hacer una anamnesis para ver si hay algún foco de un adulto tosedor, conviviente o cuidador. En pacientes, bueno, pueden presentar también eritema nodoso o conjuntivitis flextenolar como dato, pero lo más frecuente es un adulto contagiante. En pacientes inmunosuprimidos, obviamente. Bueno, y en cualquier niño o adolescente con una PPD positiva. Siempre se confirma con la bacteriología. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico bacteriológico. En un adulto siempre es con el esputo, pero bueno, en los chicos cuesta mucho, bueno, primero es que los chicos no tienen en general síntomas respiratorios, entonces lo que podemos hacer es, por una vaciloscopía, se hace el VAR, el directo y el cultivo, en muestras de esputo, lavado gástrico, que esto es lo más frecuente que hacemos en pediatría. En el caso de líquido del pleural, lavado bronquialveolar, líquido cefalorraquídeo, en el caso de que sospechemos de una meningitis por tuberculosis, líquido acítico, orina en todas las secreciones. Primer muestra se hace en la consulta, bueno, y la segunda muestra es previa nebulización y un PAF de salbutamol de beta 2 porque puede tener un broncoespasmo luego de la nebulización. Lo que hacemos en pediatría es, ante un niño con un contacto con un enfermo con tuberculosis, que le tengamos que pedir el diagnóstico, para certificar el diagnóstico bacteriológico, se hace lavado gástrico, se lo interna, se le hace un ayuno de 6 horas y se coloca a la mañana siguiente una sonda nasogástrica y se toman 3 días consecutivos, 2 o 3 muestras de ese lavado gástrico. Bueno, el líquido cefalorraquídeo, en el caso de que sospechemos una meningitis por tuberculosis, se procesa de forma urgente, se puede conservar en la heladera hasta 12 horas. ¿Y qué es lo que hacemos? Es la baciloscopía, que es la visualización directa del bacilo de Koch, con la coloración de Sid-Nielsen, el cultivo tradicional del lobo Jensen, que se saben que tarda como 2 meses, eh, y es el método de elección para el diagnóstico, identificación del bacilo, tipificación y el antibiograma. Y luego tenemos también técnicas tipo BACTEC, que son nuevas, que duran entre 15 a 20 días se puede hacer el diagnóstico. Y una PCR que se detecta el bacilo, y bueno, por PCR también se puede detectar el bacilo. La resistencia a la rifampicina en esputo, en líquidos orgánicos y en tejidos. Pero en general es la baciloscopía y el cultivo tradicional o BACTEC. Em, ¿qué criterios, qué criterios diagnósticos de tuberculosis cuando tienen 2 o más de los siguientes ítems? O sea, en un niño que tiene un contacto con una persona contagiante, en un adulto enfermo, tosedor, se debe buscar el caso índice, la exposición, cuánto tuvo expuesto, si es conviviente, si recibió algún tratamiento y si tiene las vacunas completas.
sabemos que ahora que la vacuna que se aplica es la BCG, que es para evitar la tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar. Eh, que tenga síntomas y signos generales específicos de acuerdo a cada localización, que puede ser respiratorio, puede ser en el paciente infectado que tiene PPD positiva, eh, la radiografía de tórax es normal. eh, a ver un segundo. Eh, el enfermo de tuberculosis pulmonar va a tener adenopatías intratorácicas que pueden ser periliares, eh, em, alrededor de las periliares, pueden ser paratraqueales, pueden obstruir la vía aérea produciendo atelectasia, que ahora tengo un par de imágenes como para mostrarles y ver cómo se ven. Un segundo. Eh, están llamando porque van a cerrar el consultorio. Bueno, seguimos. En general pueden producirlo. Más frecuentemente es atelectasias, que se observan sobre todo, podemos verlas en la de frente o si no en la radiografía de perfil, afectación del parénquima, pueden producir neumonía por vía hematógena, tuberculosis miliar. Y en el niño y adolescente, afectación de los lóbulos superiores, cavernas pueden aparecer y afectación de lóbulos inferiores. Cuando hay imágenes dudosas, se hace una tomografía o en el caso de una coinfección por VIH. Ecografía en el caso de que pensemos en una afectación de la pleura, bueno, con derrame pleural. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para ver, para detectar el estado de infección si un chico estuvo en contacto con un adulto con tuberculosis? Es la PPD, es una intradermoreacción que se aplica en la cara ventral del antebrazo y se lee a las 72 horas y se considera positiva cuando es mayor de 10 milímetros. En los inmunosuprimidos puede tener más 5 milímetros o más de 5 milímetros y cuando hay una reacción flictenular o necrótica se considera que es positivo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una PPD que es negativa, ¿qué puede ser? Entonces, puede ser que tenga una infección viral, ¿está? Como causa de una PPD negativa. Bueno, y otro diagnóstico, el diagnóstico anatomopatológico también, en el caso que se requiera, se hace el estudio patológico y se observan los granulomas, ¿no? La típica infección, granulomas caseificantes. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en pediatría? Por un lado, entonces, si tenemos un adulto tosedor y que se le hizo el diagnóstico de tuberculosis, lo que primero tenemos que hacer es hacerle una PPD. El paciente infectado es el paciente que tiene una primoinfección, la PPD va a ser positiva, le pedimos una radiografía de tórax, la vaciloscopía, que en general es por un lavado gástrico, y va a ser negativo. Tanto clínica, la radiografía y la vaciloscopía son negativos. No contagian, no son enfermos y sí tienen, tienen alto riesgo de enfermarse. Entonces, por eso enseguida tenemos que hacer quimioprofilaxis con isoniazida por 6 meses.
Queda claro esto, ¿no? Entonces, el niño conviviente, por ejemplo, estamos hablando de un caso, o sea, conviviente con una persona adulta que es tosedora, el que se le diagnostica una tuberculosis, eh, tiene prismoinfección, está infectado, tiene PPD positiva, hay que comenzar con quimioprofilaxis por 6 meses de isoniazida. Cuando es enfermo de tuberculosis, tuberculosis tenemos moderado o grave. Moderado va a tener una PPD positiva, el aislamiento del bacilo se puede aislar, en general no se aísla, puede tener síntomas leves o ser asintomático, y en la radiografía de tórax sí, acá tenemos afectación ganglionar, que los ganglios son ganglios ciliares, mediastinales o afectación periférica única de la pleura unilateral y cutánea. Y la forma de enfermedad grave tiene PPD positiva y la baciloscopía puede ser positiva o negativa. Recuerden que la baciloscopía es muy bajo el recuento, el aislamiento del bacilo, sobre todo en pediatría. Entonces, por eso, bueno, podemos tener, puede ser positivo o negativo, pero siempre va a tener síntomas cuando es grave. Hay afectación de ganglios ya de forma más extensa y es una tuberculosis ya más diseminada, que puede ser extrapulmonar, puede ser afectación pleural, bilateral, afectación osteoarticular, genitourinaria, asociado a otras comorbilidades con inmunodepresión, como puede ser un paciente con VIH, inmunosuprimidos o con diabetes. Bueno, ¿qué fármacos tenemos para el tratamiento? Vamos a ver. eh, para la forma, decíamos que el infectado solamente que tiene PPD positiva, solamente requiere isoniazida por 6 meses. Entonces, la isoniazida, la dosis es 10 miligramos kilo día, una dosis máxima es de 300 miligramos día, y en los menores de 2 años, como son acetiladores rápidos, se puede dar hasta 15 miligramos kilo día. Rifampicina, piracinamida, etambutol y streptomicina. Voy rápido con esto porque las dosis están en todos lados y si no, así no vamos a llegar. Se pueden usar medicamentos combinados que hacen que se pueda cumplir el tratamiento, mejor aceptación. Bueno, el tratamiento, ¿a quiénes vamos a tratar? A los enfermos. Hablábamos de el paciente infectado que tenía la PPD positiva y que no requiere tratamiento, solamente la quimioprofilaxis por 6 meses, y después el paciente enfermo, de forma moderada o grave. Hay algo que es muy importante, que son tratamientos muy prolongados, 6 meses, todos los días tomar la medicación, es muy difícil de cumplir el tratamiento. Entonces, 6 meses debe ser supervisado en general van agentes sanitarios a la casa todas las mañanas que le dan la medicación y supervisan que el paciente tome la medicación. De ese modo se hace. Sobre todo, se hacen todos y sobre todo en pediatría. Fase del tratamiento, tenemos 2 meses, los primeros 2 meses, que es la fase bactericida, que es una fase 2 meses, que es intensiva, fase intensiva, en donde se eliminan la mayoría de los bacilos, evitando la aparición de cepas resistentes. Se hace una toma diaria, continua, y se indican 3 o 4 grupos de drogas. Y los 4 meses posteriores es la fase esterilizante, en donde eliminan a todos los bacilos persistentes, y es con 2 drogas. ¿Qué pasa? Cuando hay lesiones pulmonares extensas o una tuberculosis con mala evolución, pulmonar con mala evolución,
o una tuberculosis miliar, meningia, osteoarticular o en pacientes coinfectados con VIH, se hace con rifampicina y con isoniazida entre 7 a 10 meses más y se completa un total de 9 o 12 meses. El monitoreo de laboratorio es, se hace con enzimas hepáticas, ácido úrico. Si la tuberculosis es grave, se debe monitorear en caso de que haya riesgo o antecedentes de hepatitis, ¿no? Sobre todo en los primeros meses. Esto es lo que hablaba recién, que el tratamiento tiene que ser supervisado de forma continua en los primeros meses, todos los meses, o sea, en general todos los meses. Pero bueno, ¿qué esquema de tratamiento tenemos? Entonces, la forma pulmonar moderada, o sea, la moderada era cuando había la vaciloscopía general negativa, tenía la PPD positiva y un complejo primario no complicado. Son 3 drogas, isoniazida, rifampicina y piracinamida, y en la fase de continuación 2 drogas, isoniazida y rifampicina. O si no, hay un esquema alterno, que son 3 veces por semana, trisemanal. Y en la tuberculosis extrapulmonar, moderada, extrapulmonar, igual. La forma grave son 4 drogas en la fase intensiva y 2 drogas en la fase de continuación. Y está este tratamiento que es intermitente, trisemanal, trimestral, bajo supervisión. Y esto, como hablábamos anteriormente, que se puede, como es, extender hasta 7 a 10 meses. Bueno, los fármacos de primera línea son los que se utilizan en tratamiento: isoniazida, rifampicina, ethambutol y piracinamida, y otros. ¿Qué controles tenemos que tener durante el tratamiento? El control clínico mensual del paciente, de ese niño, a ver cómo viene creciendo, antropometría. Una radiografía se hace al inicio. Recordemos que le hacemos la PPD, la radiografía y el lavado gástrico al inicio, a los 2 meses y al finalizar el tratamiento. Se debe chequear la negativización del foco de infección, supervisar el correcto tratamiento, el cumplimiento del tratamiento, que esto es difícil, lo que les decía hoy, pero bueno, siempre hay un agente sanitario que se determina como para que supervise el cumplimiento del tratamiento, o sea, que va con la medicación y que chequee que el paciente lo trague, así es, está la medicación. Bueno, si un paciente que no evoluciona satisfactoriamente luego de al mes o 2 meses que no progresa de peso, no tiene la negativización de la vaciloscopía, mejoría radiológica, se debe pensar en que hay falta de adherencia o un diagnóstico incorrecto o una tuberculosis complicada, que puede ser con una resistencia a la medicación, a los fármacos. Bueno, esto de resistencia lo dejamos. Bien, a ver. Bueno, el manejo de la prevención. Primero tenemos que manejar los contactos y enfermos. Tratamiento: comenzar con los menores de 15 años y menores de 5 años, inmunosuprimidos, desnutridos y, bueno, recién nacido. La vacuna BCG, chequear el carnet de vacunas, que esté el nódulo. Saben muy bien que si no tiene nódulo, en un paciente no requiere la revacunación. Pero se puede dar como recomendación en el caso de un paciente expuesto, digamos, y que no se le vea el nódulo, no tenga nódulo visible y que no tenga carnet de vacuna certificado como que recibió la BCG hasta los 5 años y 11 meses y 29 días,
como se da como recomendación de vacunación contra la BCG. Contra la tuberculosis, aplicar la BCG. La vacuna previene, entonces se aplica en el recién nacido que tiene que tener 2 kilos, o sea, de peso. ¿Por qué? Porque permite hacer el pliegue como para aplicarse la vacuna. Previene la tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar. Bueno, en los contactos, estudiar a todos los niños y adolescentes en contactos con el enfermo contagiante. Se hace quimioprofilaxis primaria de 6 meses a los expuestos y quimioprofilaxis secundaria a los infectados. Y a los enfermos se hace el tratamiento. El contacto íntimo es aquel que tiene más de 6 horas por día con el enfermo contagiante, conviviente, con riesgo de contagio de tuberculosis activa y probablemente ya estén infectados o enfermos. Contacto frecuente es aquel que tiene menos de 6 horas por día con el enfermo contagiante en ambientes cerrados, en trabajo, escuela, y el contacto esporádico u ocasional se estudian cuando hay varios infectados entre los contactos frecuentes. Bueno, ¿qué debemos hacer con un niño o adolescente que ha tenido el contacto con un enfermo contagiante, ¿no? Entonces, pedimos, o sea, como hablábamos, se pide la PPD y radiografía de tórax, se controla la BCG, si tiene aplicada la BCG, si tiene el nódulo, bueno, listo, ya nos certifica de que se aplicó la BCG. Y si no, chequear que tenga la vacuna de la BCG en el calendario. Si es sintomático respiratorio y puede expectorar, se hace la vaciloscopía y el cultivo de esputo de 2 o más muestras, y una de ellas en el momento de la consulta. Los contactos, entonces, hablábamos que la quimioprofilaxis a los expuestos o infectados menores de 15 años, una vez descartada la enfermedad, es con isoniazida, y el tratamiento de la tuberculosis se hace a los contactos con clínica o radiografía compatible con enfermedad de tuberculosis. Siempre se tiene que evaluar bien, certificar el diagnóstico de tuberculosis, descartar otros diagnósticos, comorbilidades y el tratamiento correspondiente. Entonces, en la quimioprofilaxis en pacientes menores de 15 años, asintomáticos, con examen físico y radiografía de tórax normal, que están en contacto con enfermos contagiantes, es isoniazida por 6 meses. Aquellos entre 5 y 15 años que tienen PPD positiva, isoniazida por 6 meses, y que tienen entre 5 y 15 años que tienen PPD negativa, se hace la isoniazida hasta ver o descartar en el caso de que presenten también los 6 meses, pero hasta descartar el viraje tuberculino. A ver. En un paciente pediátrico menor de 15 años con contacto íntimo frente a un enfermo de tuberculosis, siempre se hace no tratamiento, sino la quimioprofilaxis se refiere. Como contacto no infectado es quimioprofilaxis con isoniazida. Como contacto infectado que tiene PPD positiva, la quimioprofilaxis con isoniazida. Como contacto enfermo, se hace el tratamiento correspondiente de acuerdo a la forma clínica. Hablábamos, una forma moderada son 6 meses, los primeros 2 meses, la fase es con 3 drogas, y la segunda, los 4 meses posteriores, es la fase esterilizante, que es con 2 drogas. En una forma grave son 4 drogas de inicio y 2 después, y se puede completar de 9 a 12 meses el tratamiento en total en el caso de una mala evolución pulmonar extensa o complicaciones, meningia y otros órganos. Bueno,
Eh, ¿Qué pasa? En el caso de el embarazo y lactancia, bueno, si reciben isoniazida no se contraindica, se debe suplementar con piridioxina porque puede haber una disminución. Y la lactancia en el caso de un recién nacido, a ver acá, bueno, lo hablamos acá. En el caso de un recién nacido con una madre, hijo de madre con tuberculosis, la madre debe continuar con la lactancia eh, y se debe aplicar, la mamá colocar el barbijo y en los niños se comienza enseguida con la quimioprofilaxis en el recién nacido. Es frecuente de ver en la asociación con VIH. Bueno, en caso de insuficiencia renal, bueno, medir el clearance de creatinina, bueno, esto ya lo saben. Las reacciones adversas a los fármacos, pueden haber reacciones cutáneas, como un rash, eh, toxicidad hepática producida por las drogas, tanto la isoniazida, piracinamida y la rifampicina pueden causar hepatitis y la rifampicina ictericia por coléstasis. Bueno, el éxito en el tratamiento de la tuberculosis va a depender de un diagnóstico acertado, el esquema terapéutico adecuado, dosis correctas y administrado en forma apropiada. ¿Está? Todo el tiempo que dure el tratamiento hasta el alta médica. Y luego 2 años más de control clínico. Bueno, a ver, eh, preguntas acá. Les quería mostrar. eh, ¿Ven esto o No, Doc. no? A ver, esperen. Ahí. A ver si puedo compartir. Bueno,
cerrando esto. ¿Ahí? ¿Lo ven o...? No, profe, creo que tiene que No, abrir no la se ve. foto y después Sí, agarrar y sí, sí, poner sí. Ahí compartir sí, mira. foto. Ahí sí, ¿o no? Sí. Sí, ahí se Bien. ve. Bueno, este es el foco primario, o sea, lo que vemos acá, el foco primario y el líquido pleural, y ven acá radiológicamente cómo está afectado con ganglios, acá en el ilio, y acá la afectación del seno costofrénico, ¿no? Todo el derrame. Eh, a ver, ahora lo ven, ¿no? Sí. ¿Esta la ven? Sí, se ve. Bueno, la progresión de la lesión ganglionar, ¿está? Es difícil en pediatría. Después hay otra foto en donde, primero es porque es difícil sacar una radiografía a un niño, ¿no? Que se mantenga quieto. Y después hacer una buena técnica radiológica en donde las clavículas tienen que estar a la misma altura, eh, la irradiación, o sea, hasta digamos, la incidencia, o sea, también es importante. También la presencia del timo. En otra radiografía vamos a evaluar que también hay que hacer el diagnóstico diferencial a veces con el timo y que cuesta hacer un diagnóstico, digamos, porque puede ser una confusión, digamos, con el timo también. Se encuentra acá. Pero bueno, en este caso es una telectasia, ven la vía aérea y hay una opacidad de todo el lóbulo superior, está derecho por los ganglios, acá, periliares, que obstruyen la vía. ¿Mm? Eh, Acá también, telectasias, afectación pulmonar. ¿Mm? Los ganglios acá, periliares, que se ven mejor en el perfil. Ahí, el agrandamiento ganglionar paratraqueal de la tuberculosis, esto que se acompaña de ganglios iliares, que esto es lo más frecuente, ¿no? Hablábamos en la forma moderada, acá. ¿Mm? Siempre esta radiografía, correlacionarla con eh, un paciente en contacto, bueno, con un enfermo contagiante, ¿no? Y no confundir con estructuras normales, digamos, ¿no? El timo, arteria pulmonar. ¿Todo eso es el timo? Bueno, sí, esto, acá. Cuanto más chiquito, más grande. O sea, menores de 2 años, más grande. Mm. Eh, bueno, y ahora vamos a ver al caso clínico. A ver. Bueno, ahí. Este, bueno.
Y lo vemos, un caso clínico. ¿Quién lo quiere leer? A ver, así lo tenemos más activo, que yo estoy leyendo, hablando desde hace 2 horas. ¿Algún voluntario? Bueno, profe, lo leo. Dale, dale. Dice, en el CAPS donde trabaja como médico general, reciben la notificación de que se detectó un adulto varón de 47 años, bacilífero positivo, y que deben realizar la pesquisa de TBC en el resto del grupo familiar conviviente. Entre los convivientes hay 3 niños de 3, 5 y 12 años. Bueno, ¿sigo? Bien. ¿Sí? Dale. ¿Cuáles Ah, son bueno, los... Sí, dale. me anda medio mal el internet. Dice, ¿cuáles son los estudios a realizar para confirmar o descartar enfermedad en cada uno de los niños? Eh, de acuerdo a los resultados de estos estudios, ¿cómo son las opciones de clasificación clínica respecto a la presencia o no de enfermedad y la gravedad de la misma? Y bueno, según categorías clínicas, se especifica qué tratamiento debe recibir cada una, cómo se administra, y cuál es la vacuna específica para TBC, detalle su esquema de aplicación y cuál es su función. Bueno, la primera, ¿qué harían? O sea, ante este caso, que es lo más frecuente que van a consultar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los estudiamos? Estaría bien hacerle primero la PPD y si la PPD da positiva hacer la vaciloscopía o directamente la vaciloscopía. ¿Cómo no te escuché? ¿Qué hacemos? La PPD, ¿qué más? La radiografía de tórax también. Sí, PPD, radiografía de tórax y, Y la vaciloscopía para confirmar. claro. ¿Y cómo sería la PPD en el caso de que tuviera que sea infectado o enfermo? O a ver, cuénteme un poquito. Sería mayor a 10 milímetros la, la Una PPD PPD positiva. positiva. Claro. Bien. Y en el caso de que tuviera enfermedad, que estuviera enfermo, ¿cómo va a ser la radiografía de tórax? Es algo- puede Va a ser estar alterada. afectación o no, Puede claro. tener Bueno, todos los ganglios peritraqueales, aumentos de tamaño o ver algún nódulo. bien, bien. Sobre todo eso puede afectar, o sea, adenomegalias en general, o sea, periliares, paratraqueales, que pueden producir atelectasia, afectación, o sea, también, bueno, ya puede afectar el parénquima pulmonar también. ¿Y qué más? ¿Y la vaciloscopía? ¿Cómo la hacemos? La identificación en el caso de enfermedades, la identificación del bacilo. Decíamos que hacíamos que en pediatría. El lavado gástrico por sonda nasogástrica. Se Claro, son internaba el nasogástricas. paciente, Sí. ¿Y cuántas muestras eran? eran 2 días, 2 muestras por día, ¿no? Sí, es una muestra por día. Ah, está. Sí, son tres días. En ayuno se hace un ayuno y a la mañana siguiente se hace un ayuno de 6 horas y se hace la vaciloscopía. Y bueno, ¿y qué hacemos con ese niño? En el caso de que le dé la PPD positiva, no tiene síntomas, la radiografía de tórax es normal. En ese ¿Qué caso sería significa? infectado y ¿Está se le da una enfermo o quimioprofilaxis. Es infectado y se le da bien? una quimioprofilaxis con Bien, isoniazida por 6 meses. bien, 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 bárbaro.
Eh, bien, y en el caso de que tuviera síntomas, que tuviera clínica, en el caso de enfermedad, qué tratamiento hacemos? Son 2 meses con 3 drogas y Una después fase inicial con 2 meses, sí, que puede ser con incidencia de sí, rifampicina de inicio, y una fase de continuación de mínimo 4 meses. de 4 meses. ¿Está? La primera es bactericida y la otra es eh, para producir una esterilización para que todos las cepas que quedan resistentes las puedan matar, digamos, ¿no? Que no quede nada. Bien. Y hablábamos de una enfermedad, la enfermedad de tuberculosis grave, que cuánto se podía extender el tratamiento, cuánto tiempo. 7 a 10 meses, completando 9 o 12 en total. Bien, 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 bien. Bueno, de acuerdo a los resultados de estos estudios, ¿cómo son las opciones de clasificación clínica? Ya lo hablamos, ¿no? De los pacientes respecto a la presencia o no de enfermedad y a la gravedad de la misma. Bueno, ¿qué tratamiento? ¿Cómo administramos la medicación? A ver. Por vía oral y como decía usted, que son muchos meses que usualmente lo incumplen, entonces tiene que ir una persona a comprobar que lo está tomando. Bien, la supervisión y para lograr la adherencia. Eh, bueno, la vacuna, ¿cuál es la vacuna específica para la TBC? ¿Qué vacuna tenemos? La BCG. Bien. Eh, ¿Cuándo se aplica? ¿En quiénes se aplican? ¿Qué salvedad debemos tener en un feminicida para aplicársela? ¿Qué detalle tenemos que Se da tener? todo recién nacido a término y mayor, un recién nacido pretérmino que pesa más de 2 kilos antes de salir de la maternidad. Bien, 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 bien. ¿Y qué efecto tiene? ¿Cuál es la función de la vacuna? ¿Qué previene? Previene la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar. Bien, Y bárbaro. no se aplica a los chicos Bueno, que tienen serología positiva para VIH. sí, está bien. Hasta no tener, o sea, 3 PCRs negativas por lo menos, ¿no? Ujú. eh, o sea, que no tenga, y hasta que no tenga carga viral negativa, digamos, ¿no? 3 cargas virales negativas. Es la última vacuna que se aplica en un hijo de madre VIH positiva o que estuvo expuesto. ¿Cómo es? Bueno, y acá quedó más o menos lo de tuberculosis. Bueno, en un Sí, niño expuesto siempre vamos a tener profilaxis. yo tengo la duda de que si el seguimiento se le hace a todos los pacientes, cuando tienen que cumplir los 6 meses, se le hace a todos, Sí. digamos, para que Sí, sí, cumplan el sí, tratamiento. sí, sí, Genial. sí. ¿Por qué? Porque en un chico, o sea, que es el contacto, digamos, ¿no? Y que está conviviendo con un adulto enfermo, tiene alto riesgo de enfermarse. Así que por eso es importante. Pueden morir por tuberculosis, ¿está? Así que enfermarse y morir por una tuberculosis. Así que obviamente hay que hay que asegurarse de que se cumpla el tratamiento. ¿Mm? Bueno, y tengo el otro caso clínico, el último. A ver, ¿no? Esto era muy simple, muy básico,
fácil. Alguien que lo lea, a ver, caso clínico 2. Yo lo leo, dice, concurre a la consulta Tomás, niño de 4 años, su mamá refiere que hace unos días no lo ve bien, presenta cansancio, come poco y deposiciones más blandas y casi blancas. Se agregó dolor abdominal y febrícula. Concurre a un jardín de infantes. Dice, ¿cómo agruparíamos los síntomas? Elabore posibles diagnósticos diferenciales. Bueno, a ver, que podemos hablar de los síntomas. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Tiene cansancio, ¿cómo se define? ¿Qué síntoma es de cansancio? ¿Qué podemos decir? Teña, ¿Cómo? teña, no se dice cansancio. Claro, astenia, bien. Las deposiciones blandas y casi blancas, ¿cómo son? ¿Cómo se llaman? Acolia o hipocolia. Bien. Dolor abdominal, que bueno, hay que palpar el abdomen y puede tener dolor abdominal en donde puede tener. Por lo que vimos, digamos, ¿no? Dentro del tema anterior. En el Hipocondrio. hipocondrio derecho. Bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos hablar? O sea, de un niño que tiene acolia o hipocolia, astenia, dolor abdominal. ¿Qué podemos pensar? Bueno, ya vimos bastante anteriormente y podemos encuadrarlo dentro de que no dice que tiene ictericia, pero se puede presentar también de este modo. ¿Un síndrome colistásico? Bien. No tiene ictericia, pero bueno, tiene deposiciones, o sea, hipocólicas, heces hipocólicas, la astenia, el dolor abdominal. Em, en un niño que concurre a jardín con febrícula, o sea, y la causa más frecuente, hablábamos ayer, que son infecciones. ¿Qué exámenes complementarios, qué solicitaríamos a este niño para arribar al diagnóstico, ¿no? De una hepatitis? ¿Qué pedíamos? ¿Se acuerdan? La causa más frecuente de las hepatitis en pediatría es la hepatitis de virus hepatotrópico. Se podría pedir el hepatograma, bilirrubina total y Bien, directa, la IgM contra el virus de hepatitis A, bien, proteinograma y el tiempo de protrombina también, para ver la función bien, hepática. bien, bárbaro. Y una eco Eh, abdominal también. Ahí estamos. ¿Cómo? No, y una eco abdominal también. Ahí estamos. Sí, sí. No es de lo habitual, sobre todo si tiene hepatomegalia, o sea, ahí pedir una eco para ver otras cosas, las características de la morfología, gradería, o a ver si hay quistes, alguna otra cosa también que pueda producir la hepatomegalia. ¿Qué conducta terapéutica? A ver, con este niño, ¿qué vacunas hay? ¿Qué haríamos en la escuela? Eh, ¿Qué es lo que hacemos con ese chico? Entonces, si supónganse, diagnosticamos una hepatitis, la IgM es positiva, hepatitis A, ¿qué le hacemos a ese niño entonces? Va al jardín, que vaya, que no vaya. Si no No tiene debería ir vacunas, y o sea, ¿qué hacemos administra, con el contacto? ¿Cómo? se le administra Sí. gamaglobulina a los contactos y no debería ir al jardín o no. Y también chequear que tenga las vacunas del virus de la Eh, hepatitis A, virus de hepatitis B y en caso de que viva en zona de los riesgo contactos, de la fiebre amarilla. sí, bien. Y a los contactos sobre todo. ¿Y él cuándo podría volver?
¿Cuándo deja de eliminar el virus? ¿Se acuerdan? 2 semanas antes de que empiece la ictericia era. Claro. En general, la primera semana, o sea, la primera semana del comienzo de los síntomas, o sea, cuando comienza la ictericia, ahí deja de contagiar. Entonces deja de eliminar el virus y puede volver. ¿Y qué medidas tomarían en los niños estos del mismo aula, digamos, que comparten con Tomás el jardín? Chequean vacunas y qué vacunas tiene que tener, o sea, el calendario, qué vacuna hay, cuántas dosis, o qué dosis son, o como qué le sugerirían. En el calendario, ¿cuándo es la vacuna, cuándo se aplica la vacuna de la hepatitis A? Y hay que verificar Aquí. la vacuna de la hepatitis A que se da a los 12 meses. Y Sí, después tenemos y se puede, a los 18 que estaría bueno a ellos decirle que si se pueden, que se la pongan, ¿no? claro, que tendría, o sea, ya con con la del año se cubre un 95-98%, ¿se acuerdan? De protección, y con la segunda dosis, un 100%. Y el que tiene, una pregunta, ¿no? Y el que tuvo hepatitis A, eh, ¿tiene inmunidad? ¿Logra la inmunidad o no? ¿Cómo es el tipo de inmunidad que tiene? Se va a contagiar, digamos, va a poder contraer el virus, pero porque la vacuna lo que evita es justamente la forma letal, la hepatitis fulminante. Claro. Pero el que tiene, o sea, el que tuvo la hepatitis A, o sea, tiene la inmunidad de por vida. Ahí suena la pregunta. ¿Se entiende? Sí, Bueno, el equipo docente lo consulta acerca de si es necesario tomar medidas de aislamiento en la escuela. ¿Qué respuesta le da? Creo que no. No, bien. Si hay varios casos, como hablábamos hoy cuando di el tema, si hay varios casos en la escuela, ahí sí se vacunan a todos, digamos, ¿no? O sea, se vacunan, se toman medidas de saneamiento, o sea, a todos. Pero en el caso de que sean solamente en el aula, o sea, solamente se hacen los contactos, ¿está? Los contactos del aula. Chequear el carnet de vacunas otra vez y resguardar, ver las medidas de higiene y de saneamiento. Bueno, ¿quedó esto? Largo el tema de hoy. sí, quedó. ¿Dudas, algo? Sí. ¿Quién habló? A ver, que no. No era ¿Daniela? parecido, quedó. ¿Cómo? No, yo solamente había hablado para decir que sí que había quedado, que fue largo pero estuvo bueno. Bueno, bueno. Después chequen lo que hay, lo que subió en la Perco con los temas de ayer, que están buenos, son cortitos y resume un poco lo que hablaba de la quimioprofilaxis. Sobre todo, como les reitero, o sea, como hablamos ayer, o sea, es muy importante en pediatría ver la quimioprofilaxis, tanto en las bacterias, como hablamos ayer, hoy en estos virus, hepatitis, en la tuberculosis, qué hacer, porque son chicos que tienen una vida diaria y qué hacemos con ellos para evitar que se enfermen, y eso es lo importante como concepto que les quede a ustedes. Los criterios, los de Yale, de Rochester, todo eso yo no me los acuerdo, así que eso nadie los va a evaluar porque no saben eso, porque
no es para nada importante. Saberlos es importante si los tienen agendados en algún documento, pero lo importante es saber qué hacer con ese paciente, cómo los estudiamos, qué tratamiento en el que requiera, quimioprofilaxis, cuándo